La superficie del volcán se fracturó poco después de mediodía, permitiendo la descompresión explosiva del cuerpo principal de magma. La velocidad de salida del magma fue aproximadamente de 1.44 km por hora, Mach 1. La convección empujó los gases incandescentes y la piedra pómex clástica a una altura de 28 kilómetros. En total, la energía térmica liberada a lo largo de toda la erupción puede calcularse aplicando la siguiente fórmula. E es igual, que significa energía, el producto del volumen por la gravedad específica y por una constante que incluye el calor específico del magma y los equivalentes mecánicos del calor. Por lo tanto, la energía térmica liberada durante la erupción del año 79 después de Cristo habría sido aproximadamente de 2 por 10 a la 18 julios, es decir, unos 100,000 veces la de la bomba atómica de Hiroshima. Dinámica de volcanismo. Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Parte 21. Hora sexta. 12 horas con 57 minutos. Después, cuando compararon sus respectivas historias, los supervivientes siempre se sorprendieron de lo distinto que aquel instante les había parecido a cada uno. En Roma, a 200 kilómetros, sonó igual que un golpe sordo, como si una estatua o un árbol hubieran caído. Los que escaparon de Pompeya, que se hallaba a 7 kilómetros a sotavento, siempre juraron que habían oído 2 ecos estallidos, mientras que en Capua, a unos 30 kilómetros de distancia, el ruido fue escuchado desde el principio como un tronido continuo. Sin embargo, en Miceno, que se hallaba más cerca que Capua, no se oyó nada. Solo se vio la súbita aparición de una estrecha columna de pardos residuos ascendientes silenciosamente hacia el cielo sin nubes. Para Atilio fue como una poderosa y seca oleada que se le echó encima con estruendo. Se hallaba a unos 3 kilómetros de la cima, descendiendo a toda prisa a caballo por el sendero de cazadores que cruzaba el bosque por el flanco de poniente de la montaña. Los efectos de la inhalación de los gases tóxicos se habían reducido a una punzada de dolor tras los ojos y el aturdimiento había dado paso, sorprendentemente, a una agudizada percepción. No le cabía duda de lo que estaba a punto de suceder. Su plan consistía en tomar la ruta de la costa en Herculano y en cabalgar directamente a Miceno para advertir al almirante. Supuso que llegaría a media tarde. A través de los árboles, la bahía resplandecía a la luz del sol, lo bastante cerca para que pudieran distinguir las líneas individuales del oleaje rompiente. Estaba viendo las relucientes formas de las telas de araña que colgaban entre el follaje y una nubecilla de mosquitos cuando de repente desaparecieron.
La onda expansiva lo golpeó por detrás y lo empujó hacia adelante en aire ardiente, como salido de un horno. Luego algo pareció estallarle en los oídos, porque el mundo se convirtió en un universo silencioso de árboles que se retorcían y hojas que volaban. Su caballo tropezó y estuvo a punto de caer. Atilio se aferró al cuello del animal mientras se precipitaba sendero abajo, cabalgando a lomos de la incandescente oleada. Y entonces, de golpe, el tronido se desvaneció. Los árboles recobraron su posición. La polvareda dejó de remolinarse y el aire se volvió respirable de nuevo. Intentó hallar al caballo, pero se había quedado sin voz. Y cuando se volvió para mirar la cima de la montaña, vio que ésta había desaparecido y que en su lugar se alzaba un chorro de roca y tierra hirviente. Desde Pompeya parecía como si un fornido y negro brazo hubiera atravesado la cumbre y se dispusiera a golpear la bóveda celeste. ¡Bang! ¡Bang! Un doble estallido y a continuación el resonante tronido que llegó descendiendo por las laderas. Ampliato salió a la calle con los magistrados. De la vecina panadería y por toda la calle, la gente salía para contemplar el Vesubio cubriéndose los ojos, con los rostros vueltos hacia aquel nuevo y oscuro sol que se alzaba hacia el norte sobre su tronante pedestal de roca. Se escucharon algunos gritos, pero no cundió el pánico. Era todavía demasiado pronto. El espectáculo resultaba demasiado pasmoso, demasiado increíble y remoto, para que fuera percibido como una amenaza inmediata. Parará en cualquier momento, pensó Ampliato. Deseaba fervientemente que así fuera. Que cese ahora y la situación se podrá controlar. Tenía el temple necesario, la fuerza de carácter. Todo era cuestión de presentarlo adecuadamente. Él podría ocuparse. Ciudadanos, los dioses nos han enviado una señal. Sigamos sus instrucciones. Erijamos una gran columna siguiendo su celestial inspiración. Vivimos en un lugar bendecido. Pero el fenómeno no se detuvo. No paró. Siguió subiendo y subiendo. Un centenar de nucas se arquearon hacia atrás como una sola para seguir la trayectoria, y poco a poco los gritos aislados se fueron haciendo más generales. La columna, estrecha en la base, se hacía más ancha a medida que ascendía, y su extremo se aplastaba contra el cielo. Alguien gritó que el viento la empujaba hacia la ciudad. Fue entonces cuando Ampliato supo que no los podría controlar. La masa obedecía a impulsos simples: avaricia, lujuria, crueldad. Y él podía jugar con ellos igual que con las cuerdas de un arpa, porque él era la masa y la masa era él. Sin embargo, el pánico ahogaba
toda música posible. A pesar de todo, lo intentó. Se colocó en el centro de la calle y desplegó los brazos. ¡Esperad!, gritó. Cuspio, Britio, todos vosotros, unid vuestras manos conmigo. Demos ejemplo. Aquellos cobardes ni siquiera lo miraron. Olconio fue el primero en huir colina abajo, hundiendo sus huesudos codos en la compacta multitud. A continuación, Cuspio y Popidio dieron media vuelta y volvieron al interior de la casa. Más arriba, la multitud se había ido convirtiendo en una sola y compacta a medida que la gente llegaba por las calles laterales. En ese momento el gentío empezaba a dar la espalda a la montaña y a mirar el mar. Su único instinto era escapar. Ampliato tuvo una fugaz visión del pálido rostro de su esposa en el umbral y de inmediato fue rodeado por la multitud que huía, volteado como aquellos monigotes de madera que empleaban para practicar en la escuela de gladiadores. Fue arrojado a un lado, zarandeado, y habría desaparecido bajo sus pies si Masabo no lo hubiese visto caer y lo hubiera recogido y devuelto a la seguridad de la puerta. Ampliato vio a una madre que dejaba caer a su bebé y oyó sus gritos al ser pisoteado. Vio que una anciana se golpeaba la cabeza contra el muro de enfrente y se derrumbaba sin sentido hasta que se hundía en la muchedumbre que pasaba indiferente sobre ella. Algunos lloraban, otros sollozaban. La mayoría callaban en un intento de conservar las fuerzas de cara a la lucha que les esperaba para cruzar la puerta estaviana. Ampliato, apoyado contra la puerta, notó una humedad en el rostro, y cuando se enjugó la nariz con el dorso de la mano, vio que la tenía manchada de sangre. Miró por encima de la cabeza hacia la montaña, pero se había desaparecido. Un gigantesco muro, una negra nube, avanzaba hacia la ciudad, igual que una lóbrega tormenta. Pero se dio cuenta de que no era una tormenta, de que no era una nube, sino una atronadora cascada de piedra. Miró rápidamente en la dirección opuesta. Su crucero, dorado y carmesí, seguía amarrado en el muelle. Podían hacerse a la mar, intentar llegar a la villa de Miceno, buscar refugio allí. Sin embargo, el río humano que se dirigía a la salida de la ciudad empezaba a prolongarse calle arriba. Nunca conseguirían llegar al pueblo. Y aunque lo consiguiera, la tripulación huiría para salvarse. Habían decidido por él. Que así sea, pensó. Exactamente lo mismo había ocurrido 17 años atrás. Los cobardes habían volado y él se había quedado. Y luego habían vuelto, arrastrándose. Sintió que sus energías y su coraje de siempre renacían. Una vez más, el esclavo daría una lección de valor romano a sus antiguos amos. La sibila nunca se equivocaba. Lanzó una última mirada, cargada de desprecio, al torrente de pánico que pasaba ante sus ojos. Retrocedió y ordenó a Masabo que atrancara la puerta. Se quedarían y sobrevivirían.
Desde mi seno parecía humo. Julia, la hermana de Plinio, que paseaba por la terraza con su parasol mientras recogía las últimas rosas del verano para disponerlas en la mesa de la cena, dio por sentado que se trataba de otro de tantos incendios que habían plagado la bahía durante todo el estío. No obstante, la altura de la nube, su tamaño y velocidad de ascenso eran algo que nunca había visto antes. Así que decidió despertar a su hermano, que daba cabezadas entre sus libros en el jardín de abajo. Incluso a la sombra del árbol, el rostro de Plinio estaba tan colorado como las flores del cesto. Julia dudó si despertarlo o no, porque seguramente se excitaría. Recordó cómo había sido su padre en los años previos a su muerte. La misma corpulencia, la misma falta de aliento, la misma desacostumbrada irritabilidad. Pero, si lo dejaba dormir, sin duda se pondría aún más furioso por haberse perdido aquella especial humareda. Le acarició el cabello y susurró: despierta, hermano. Hay algo que te gustaría ver. Plinio abrió los ojos de golpe. ¿El agua? ¿Vuelve a manar? No. No se trata del agua, sino de un gran incendio que se ve al otro lado de la bahía, como si saliera del Vesubio. ¿Del Vesubio? Parpadeó y enseguida llamó a un esclavo que había cerca. Mis sandalias, rápido. Escucha, hermano, no debes... Ni siquiera esperó a que le llevaran las sandalias, sino que por segunda vez aquel día se puso en pie y se encaminó, descalzo, por el seco césped hacia la terraza. Cuando llegó, la mayoría de los esclavos de la casa estaban apoyados en la balaustrada, mirando hacia levante, al otro lado de la bahía, lo que parecía un gigantesco paraguas de humo elevándose sobre la costa. Un tronco pardo y grueso, lleno de manchas claras y oscuras, se alzaba kilómetros en el aire, escupiendo en lo alto una corona de brumosas ramas. Ramas que, en sus extremos, parecía que se disolvían y dejaban caer una fina lluvia de polvo arenoso. Era un axioma del almirante, uno de los más le gustaba repetir, que cuando más observaba la naturaleza, menos inclinado se sentía a pensar que pudiera haber algo imposible para ella. Sin embargo, aquello no podía ser de ninguna de las maneras. Nada de lo que había leído en su vida, y lo había leído todo, igualaba aquel espectáculo. ¿Acaso la naturaleza le estaba brindando el privilegio de ser testigo de algo nunca registrado en los anales de la historia? Todos sus años reunidos hechos, la plegaria con la que había concluido su historia natural. Salve, naturaleza, madre de la creación. Tú que sabes que de entre todos los hombres de Roma he sido quien te ha rendido honores en todas tus manifestaciones. Sé generosa conmigo. ¿Era aquella su recompensa? Si no hubiera estado tan gordo, se habría postrado de rodillas. Gracias, murmuró para sí. Gracias. Debía ponerse manos a la obra de inmediato,
Una copa como la de un pino, un alto tronco, ramas. Tenía que anotar todo aquello para la posteridad, mientras conservara las imágenes frescas en su mente. Gritó a Alexion para que cogiera papel y lápiz, y a Julia le envió a buscar a Cayo. Está dentro, trabajando en la traducción que le encargaste. Bien, dile que venga inmediatamente. No querrá perderse esto. No podía tratarse de humo, se dijo. Era demasiado espeso. Además, en la base no había señales de fuego. Pero, si no era humo, entonces, ¿qué era? ¡Callaos, maldita sea!, gritó a los esclavos, que enmudecieron. Si escuchaba atentamente, podía distinguir un tronido grave y regular que cruzaba la bahía. Si así era como sonaba a 25 kilómetros de distancia, ¿cómo debía de oírse estando cerca? Envía un mensajero a la escuela naval para que llame al capitán de la nave insignia, ordenó a Agman. Que le diga que quiero una Liburnia a mi disposición. Hermano, no. Alzó una mano. Julia, ya sé que me quieres bien, pero ahórrate las palabras. Este fenómeno, sea lo que sea, es una señal de la naturaleza. Es mío. Corelia había abierto los postigos de par en par y se hallaba de pie en su balcón. A su derecha, por encima del plano techo del atrio, avanzaba una nube gigantesca negra como la tinta, como si un negro telón descendiera del cielo. El aire se estremeció con los tronidos. Oyó gritos procedentes de la calle. En el patio los criados corrían de un lado a otro sin un propósito aparente. Le recordaban a las lombrices en una jarra antes de que las utilizaran como cebo o para cocinar. Se sentía extrañamente ajena a la escena, como un espectador en su palco observando una complicada representación. En cualquier momento, un dios aparecería volando y la devolvería a la seguridad. ¿Y qué está pasando?, gritó, pero nadie le prestó atención. Lo volvió a intentar y comprendió que se habían olvidado de ella. El tronido de la nube se estaba haciendo más fuerte. Corrió a la puerta e intentó abrirla, pero la cerradura era demasiado fuerte para que pudiera romperla. Volvió a toda prisa a la terraza. Estaba a demasiada altura como para saltar. Abajo y a la izquierda divisó a Popidio, que subía los peldaños desde su parte de la casa guiando a su madre, Tadia Segunda, ante él. Un puñado de sus esclavos cargados con bultos lo seguían. Lo llamó. Popidio. Al oír su nombre, él se detuvo y miró a su alrededor. Ella le hizo gestos con la mano. ¡Ayúdame! ¡Me ha encerrado! Popidio meneó la cabeza con desespero. Y nos está intentando encerrar a nosotros también. ¿Se ha vuelto loco? Por favor, sube y abre la puerta. Vaciló.
Deseaba ayudarla, y lo habría hecho, pero no había dado apenas un paso cuando algo rebotó tras él en el tejado y cayó en el jardín. Una piedra, ligera y del tamaño del puño de un niño, la vio aterrizar. Otra golpeó la pérgola, y de repente todo se volvió oscuro y el aire se llenó de proyectiles. Empezaron a lloverle impactos en la cabeza y los hombros. Parecían rocas esponjosas, esponjas blanquecinas y petrificadas. No eran pesadas, pero hacían daño. Era como estar bajo una granizada cálida, oscura y seca, si es que tal cosa podía existir. Olvidándose de los gritos de Corelia, corrió al atrio en busca de refugio, empujando a su madre. La puerta de delante, la vieja entrada de Ampliato, estaba abierta y salió tropezando a la calle. Corelia no lo vio marchar. Se retiró a su cuarto para evitar el bombardeo y se quedó con la visión del mundo exterior devorado por las sombras de la repentina penumbra. Entonces la luz se desvaneció del todo y en la oscuridad no se oyeron más gritos, solo la rugiente lluvia de piedras. Curiosamente, en Herculano la vida seguía siendo normal. El sol brillaba. La bahía y el cielo eran de un intenso azul. Cuando Atilio llegó a la carretera de las costas, vio incluso a los pescadores en sus botes arrojando sus redes. Era como si se tratara de un truco del clima veraniego. Media bahía desaparecida bajo una violenta tormenta y la otra media disfrutando de buen tiempo. Hasta el rumor que llegaba de la montaña parecía poco amenazador. Un tronido de fondo que viajaba con la lluvia de restos hacia la península de Sorrento. Fuera de las puertas de la ciudad, se había reunido una pequeña multitud para presenciar el acontecimiento y unos cuantos comerciantes avispados estaban montando tenderetes para vender dulces y vino. Una fila de polvorientos viajeros se acercaba, ya caminando fatigosamente por la carretera, arrastrando equipajes y bultos, algunos tirando de carros abarrotados con sus posesiones. Los niños correteaban entre ellos disfrutando de la aventura, pero los rostros de sus padres estaban contraídos por el miedo. Atilio tuvo la impresión de estar viviendo un sueño. Sentado en un hito, un hombre con la boca llena de pastel le preguntó alegremente cómo estaban las cosas en el lugar de donde provenía. Más negras que la medianoche en Oplontis, contestó alguien. Y en Pompeya tiene que ser peor. ¿Pompeya?, inquirió rápidamente Atilio. Aquello lo había despertado. ¿Qué está ocurriendo en Pompeya? El viajero meneó la cabeza y se pasó un dedo por el cuello. El ingeniero retrocedió al acordarse de Corelia, cuando la había obligado a marcharse del acueducto. Lo había hecho creyendo que la alejaba del peligro. Pero en ese momento, mientras sus ojos seguían la curva de la carretera hacia Pompeya y hasta el punto donde desaparecía bajo la oscuridad, se dio cuenta de que había conseguido exactamente lo contrario. La ceniza de la erupción del Vesubio, arrastrada por el viento, estaba cayendo directamente sobre la ciudad. No vaya en esa dirección, ciudadano, le previno el hombre. No hay forma de pasar. Pero Atilio ya había hecho girar a su caballo y se encaraba con la riada de refugiados.
Cuanto más avanzaba, más atestada se hallaba la calzada y más lastimero aspecto presentaba la población en fuga. Casi todos estaban cubiertos de un polvo gris, con el pelo apelmazado y los rostros salpicados de sangre, como máscaras mortuorias. Algunos llevaban antorchas todavía encendidas. Un abatido ejército de hombres empalidecidos alejándose penosamente de alguna calamitosa derrota, incapaces siquiera de hablar. Sus animales, bueyes, caballos, perros y gatos, parecían figuras de alabastro dotadas de vida propia. Tras ellos, en la calzada, iban dejando un rastro de huellas de pies y roderas cenicientas. Del lado de los olivares se llegó un estruendo. En el otro lado, el mar pareció empezar a bullir con una miríada de salpicaduras. Se oyó un golpeteo de piedras en la carretera, más adelante. El caballo de Atilio se detuvo, agachó la testa y se negó a seguir avanzando. De repente, el borde de la nube, que había dado la impresión de hallarse a casi 1 kilómetro, se abalanceó hacia ellos. El cielo estaba negro y surcado por pequeños proyectiles. En un abrir y cerrar de ojos, el día pasó de la luz del sol a la penumbra del crepúsculo, y Atilio se vio bombardeado por todas partes. No se trataba de piedras, sino de blanquecinos fragmentos de escoria, pequeñas bolas de cenizas petrificadas que caían desde tremenda altura y le rebotaban en cabeza y hombros. Gente y carros surgían de la penumbra. Las mujeres gritaban. Las antorchas casi se extinguieron en la oscuridad. El caballo de Atilio se encabritó y dio media vuelta. Atilio dejó de ser rescatador y se convirtió en uno del torrente de aterrorizados fugitivos, intentando frenéticamente escapar de la tormenta de escombros. Entonces el aire se hizo menos denso, se tornó marrón y salieron a la luz del sol. Electrizados por la amenaza que se cernía a sus espaldas, todos se apresuraban. Atilio se dio cuenta de que la ruta hacia Pompeya no solo resultaba intransitable, sino que un ligero cambio en la dirección del viento estaba extendiendo el peligro hacia el oeste de la bahía. Una pareja de ancianos se encontraba sentada al borde del camino, demasiado agotada para proseguir. Un carro había volcado y un hombre intentaba desesperadamente enderezarlo, mientras su esposa tranquilizaba a una recién nacida y una niña se le aferraba a la falda. La columna de huidos los envolvió y Atilio fue arrastrado por la multitud y devuelto a la carretera hacia Herculano. En las puertas de la ciudad, sus habitantes se habían percatado del cambio de dirección de la tormenta de piedras. Cuando Atilio llegó, los comerciantes estaban desmontando a toda prisa sus tenderetes. La multitud se desperdigó. Unos buscaron refugio en la ciudad y otros salieron para unirse al éxodo. Y sin embargo, entre la confusión, Atilio pudo ver por encima de los rojos tejados a los pescadores de la bahía y más allá los grandes navíos cargados de grano provenientes de Egipto que se acercaban a los muelles de Puteoli. El mar, pensó. Si alguien pudiera echar un bote al agua, quizá le fuera posible rodear la lluvia de piedras y acercarse a Pompeya del sur por el mar. Comprendió que sería inútil intentar abrirse camino hasta la costa de Herculano, pero quizá en la gran villa de las afueras, el domicilio del senador Pedio Casco, con su tropa de filósofos,
tuvieran alguna embarcación que pudiera utilizar. Cabalgó un poco más a lo largo de la calzada hasta que llegó a un par de altos postes que supuso pertenecían a Villa Calpurnia. Dejó su caballo atado en el patio y miró a su alrededor en busca de alguna señal de vida, pero el lugar parecía desierto. Entró por la puerta abierta en el gran atrio y rodeó un jardín enclaustrado. Podía oír gritos, pasos corriendo por los pasillos de mármol. Entonces un esclavo apareció a la vuelta de la esquina empujando una carretilla cargada hasta arriba con rollos de pergamino. El hombre hizo caso omiso de la llamada de Atilio y se dirigió a través de un amplio portalón hacia el brillante sol del atardecer, mientras otro esclavo que empujaba una carretilla vacía salía en dirección contraria. El ingeniero le cerró el paso. ¿Dónde está el senador? Está en Roma. El esclavo era joven y estaba aterrorizado y sudoroso. ¿Y la señora? Al lado de la piscina. Por favor, déjeme pasar. Atilio se hizo a un lado para dejarlo pasar y corrió al sol. Bajo la terraza se encontraba la enorme piscina que había visto desde la Liburnia durante su viaje por mar a Pompeya. Había gente alrededor. Docenas de esclavos y eruditos con túnicas blancas iban de un lado a otro cargados con rollos de pergamino, metiéndolos en caja al borde de agua, mientras un grupo de mujeres se hallaban de pie observando la costa y la tormenta, que desde aquella distancia parecía una bruma parduzca. A su lado los navíos anclados ante Herculano parecían simples ramitas. La pesca había acabado. Se estaba levantando oleaje. Atilio lo oyó romper en rápida sucesión en la costa. Apenas había llegado una ola cuando la siguiente se le escuchaba encima. Algunas de las mujeres gemían, pero la señora mayor que había en el centro del grupo, con un vestido azul oscuro, le pareció tranquila cuando él se le acercó. La recordaba. Era la mujer del collar de perlas gigantes. ¿Es usted la esposa de Pedio Casco? Ella asintió. Soy Marco Atilio, ingeniero imperial. Conocí a su esposo hace 2 días en la villa del almirante. La mujer lo miró con ansiedad. ¿Le ha enviado Plinio? No. He venido a pedir un favor, una embarcación. El rostro se le descompuso. ¿Cree que si tuviera una embarcación estaría aquí? Mi marido partió con ella ayer hacia Roma. Atilio contempló el inmenso palacio, las estatuas y jardines, los tesoros artísticos y libros que estaban siendo apilados en el césped. Se dio la vuelta para marcharse. Espere, lo llamó ella. Tiene que ayudarnos. No hay nada que yo pueda hacer. Tendrá que probar suerte en la carretera, junto a los demás. No temo por mí, pero la biblioteca. Es necesario salvar la biblioteca. Tiene demasiados libros para que los transportemos por carretera. Mi preocupación es la gente, no los libros. La gente muere. Los libros son inmortales. Entonces, si son inmortales, podrán sobrevivir sin mi ayuda. Tomó el camino que subía hacia la casa. Espere.
Se recogió la falda y corrió tras el aguador. ¿A dónde va? A buscar un bote. Plinio tiene bajo su mando la mayor flota del mundo. Plinio se encuentra al otro lado de la bahía. Mire al otro lado del mar. Toda esa montaña amenaza con echársenos encima. ¿Qué cree que puede hacerse? ¿Qué cree que puede hacer un hombre solo en un bote? Necesitamos una flota. Venga conmigo. Atilio tuvo que admitirlo. Aquella mujer tenía la fuerza de voluntad de cualquier hombre. Lo siguió por el paseo de columnas que rodeaba la piscina. Subió unos peldaños y entró en la biblioteca. La mayoría de los compartimientos habían sido vaciados. Un puñado de esclavos estaban cargando lo último en una carretilla. Las cabezas de mármol de los antiguos filósofos contemplaban la escena, estupefactas por lo que estaba ocurriendo. Aquí es donde guardamos los volúmenes que mis antepasados trajeron de Grecia. Solo de Sófocles hay 120 obras, además de obras completas de Aristóteles. Son irreemplazables. Nunca hemos permitido que las copiaran. Le cogió del brazo. Los hombres nacen y mueren a miles cada hora. ¿Qué importancia tenemos? Estas grandes obras serán todo lo que quedará de nosotros. Plinio lo entenderá. Se sentó a la pequeña mesa, cogió una pluma y la mojó en el lujoso tintero de latón. Una vela roja parpadeó a su lado. Llévele esta carta. Conoce la biblioteca. Dígale que Rectina le ruega que la rescate. Tras ella, más allá de la terraza, Atilio vio que la ominosa oscuridad se extendía imparablemente por la bahía igual que la sombra en un reloj de sol. Había creído que su fuerza disminuiría, pero si algo hacía era intensificarse. La mujer estaba en lo cierto. Iban a ser necesarios grandes navíos de guerra, para hacer frente a tan poderoso enemigo. Ella enrolló la carta, la selló con la vela goteante y estampó el sello de su dedo en la cera caliente. ¿Tiene un caballo? Iría más deprisa con uno fresco. Lo tendrá. Llamó a uno de los esclavos. Acompaña a Marco Atilio a los establos y dele la montura más veloz que tengamos. Le entregó la carta y cuando ella la cogió, le aferró la muñeca con sus huesudos dedos. No me falle, ingeniero. Atilio se soltó y corrió tras el esclavo.